En primer lugar, me gustaría comentar algunos de los propósitos de diferentes personalidades. Porque evidentemente dentro del concepto de liderazgo y del trabajo de ser líder cada uno en nuestra vida, pues ¿qué es un líder sin propósito? Cualquier líder tiene que tener un propósito o tiene que tener una misión, una visión de vida, y sobre todo es que sea algo que lo acompañe y que de alguna manera incluso lo trascienda, ¿no? Entonces, si hay alguien que no tiene ese propósito, tampoco puede resultar inspirador para nadie. Entonces, cuando nosotros tenemos un propósito muy marcado, sea el que sea, la gente que nos acerca se puede contagiar no solamente de nuestra personalidad, sino también de aquello que buscamos, que siempre está un poquito más por encima, ¿no? Que nos trasciende, como decía. Entonces, he querido poner un primer ejemplo, que es Nelson Mandela, ¿vale? Que lo conocemos todos, pero una personalidad que tenía un propósito muy claro y que en el tribunal, frente al juez, en el discurso que dio, terminó con una frase que me gustaría leer textualmente, que decía: «Atesoro en mi corazón el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades». Dice, es un ideal por el que espero vivir y espero alcanzar, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Yo creo que esta frase nos viene a transmitir, en primer lugar, el aspecto que acabo de mencionar de el propósito tiene que ser algo trascendental. Es decir, alguien que persigue un propósito únicamente personal o egoico, muy probablemente sea un propósito que no inspire a nadie y que no le defina como líder. El líder al final es aquel que lucha por algo que está por encima de sí y que provoca o busca un bienestar por las personas que lo rodean a pequeña o mayor escala, pero que está un poco enfocado en los demás, ¿vale? A la comunidad, a la sociedad. Y esto en primer lugar. Y en segundo lugar, fijaros, está dispuesto a morir para lograrlo. Y esto también es otro de los aspectos importantes, que es que el propósito verdadero, o nuestro propósito auténtico, vamos a llamarle, si realmente lo hemos encontrado, nos daremos cuenta de que pueden aparecer múltiples adversidades en el camino de alcanzar ese propósito o ese objetivo. Pueden aparecer múltiples dificultades que, como estamos luchando por algo que está por encima de nosotros, tendremos la fortaleza para superarlas todas. ¿Sí? De hecho, un propósito que es egoico no nos da tanta fuerza para poder transitar por esos espacios de dificultad cuando las cosas se tuercen. Porque realmente, si tenemos un interés personal, lo que nos interesará también es estar bien o gozar de bienestar o tener menos estrés en nuestra vida. Pero si nuestra lucha es por algo más grande que nosotros, automáticamente estamos en disposición de transitar por cualquier experiencia, sea buena o sea mala, para conseguirlo. Y esto tiene mucho que ver con la raíz etimológica de propósito, que está relacionado con pasión, ¿vale? Y relacionado con padecer. Todo está vinculado a nivel de significado, ¿sí? Entonces, a veces el propósito no solamente está en aquello que nos gusta hacer y que disfrutamos al hacerlo, sino también en aquellas experiencias que más nos duelen. Y muchas veces las experiencias que más nos han marcado en esta vida, experiencias de dificultad, determinan y están vinculadas con nuestro propósito. Yo directamente, bueno, no sé la historia de Nelson Mandela, pero seguramente hay muchos aspectos de su vida a nivel de libertad individual, a nivel de, todo eso, ¿no? De falta de democratización, falta de libertad, que lo llevó a luchar por esos ideales y por esos valores. Entonces, nuestras dificultades en la vida, que experimentamos en los primeros años, en nuestra infancia, las que sean, pueden marcar luego el propósito que queremos conseguir. ¿De acuerdo? Luego os he puesto otro propósito de una persona, pero una persona que no tiene, digamos que no es líder ni destaca en ningún sentido. Es una persona que conozco personalmente, que es un taxista de México, que se llama David. Pero os lo he puesto para que veáis que el propósito puede implementarse también en cualquier faceta de nuestra vida y que cualquier persona puede encontrar realmente su esencia. Y él decía así, era un taxista que decía: yo no solo llevo a la gente de un sitio a otro, ¿vale? Que esto es lo primero que se ve de entrada, sino que también les lleno de alegría y felicidad. Decía: quiero que se vayan más alegres al trabajo, a sus casas y a donde quiera que les lleve. Entonces, fijaros la diferencia de hacer una acción
mecánica a entender que esa acción la puedes hacer con un propósito tan inspirador como este, ¿no? Y luego también os he puesto un propósito de alguien que está pues, en unas condiciones pues, las peores que puede haber en cualquier sociedad, que es un preso en un centro penitenciario, que se llama Emiliano Garrido, y que es un preso que forma parte de un programa de rugby que se llama Espartanos, que es un programa que se implementa en todas las cárceles de Buenos Aires. Y hubo un entrenador de un club que se acercó al centro y quiso enseñar a todos esos chavales rugby, ¿sí? Bueno, tenéis que imaginar un poco las condiciones de los presos en esas cárceles. Motivación cero, ningún tipo de propósito, están encerrados ahí por años y años y realmente no hay nada motivador, ¿no? Entonces, la implementación del rugby en esos centros realmente despertó el interés por luchar por algo, por estar motivado en un sentido, por marcar una dirección en nuestra vida y por empezar a brillar en todos los aspectos. De hecho, cuando nosotros tenemos una motivación, un propósito, no solamente trabajamos para eso, sino que otras parcelas de nuestra vida también se suman y mejoran. Esos presos no solamente empezaron a entrenar al rugby y a estar motivados por el partido que hacían cada mes, que podían salir del centro, sino que también empezaron a tener más motivación para hacer trabajos sociales, para empezar a estudiar, etcétera, etcétera. Es decir, despertó, ¿no?, esa motivación, una llama en ellos. Y este Emiliano Garrido, hay un momento en el que menciona la siguiente frase, dice: hay muchos chavales metidos en un montón de situaciones penales. Dice, nosotros, los jugadores de rugby, incluido él, les representamos a todos ellos, decía, a todos aquellos que han perdido su libertad en algún sentido. Dice, yo lo veo así, siento que les estoy abriendo la puerta a todos esos chicos, cada vez que salgo al campo o cada vez que tengo esa oportunidad de salir. Entonces, fijaros, incluso una persona en esas condiciones puede encontrar sentido a aquello que hace. Y esta es una gran lección, poder encontrar el sentido a aquello que hacemos, independientemente de dónde estemos, independientemente de dónde trabajemos. Porque muchas veces no sentimos que un trabajo nos llene o no somos capaces de ver qué es lo que nos está aportando en un momento dado y fácilmente lo abandonamos. Entonces se trata sobre todo de encontrar, de partir de la premisa de que estamos en el lugar que nos corresponde y de que todo en nuestra vida tiene un sentido que quizá en el momento en que lo estamos viviendo no somos capaces de ver, pero quizá en un futuro sí. De hecho, hay una charla muy famosa de Steve Jobs que hizo en la Universidad de Stanford que tenía que ver con conectar los puntos, seguramente muchos os suena. Y él explicaba que, nunca se graduó, ¿vale? El famoso Steve Jobs, líder máximo en el ámbito de la tecnología, pues nunca se graduó, pero el hecho de no graduarse le dio la libertad de poder asistir a cualquier clase, de cualquier carrera, mientras se paseaba por la universidad. Decía, pues mira, esta clase de filosofía me interesa, e iba. Esta clase de tecnología, pues también. Esta clase de matemáticas, pues también. Y de hecho tuvo un interés por el arte y por la serigrafía y la caligrafía. Y en ese momento, estaba allí disfrutando de ese periodo, pero no sabía para qué le serviría eso. No fue hasta cuando empezó a diseñar el primer Macintosh, el primer ordenador, cuando tuvo que pensar en todas las caligrafías y todas las letras, tipologías de letras que hoy tenemos en el Word y que tenemos en cualquier escritor, donde todo ese conocimiento tomó lugar, ¿no? Y esto lo explico porque quizá en vuestros trabajos o en la situación en la que estáis ahora dices, bueno, yo no sé realmente qué es lo que me está aportando, pero lo que sí voy a hacer, y esta es una actitud que cualquier líder puede implementar y que de hecho define a un líder, es allí donde esté voy a intentar dar lo mejor de mí. Y voy a intentar llevarme el aprendizaje que me puede aportar esa circunstancia. Y a pesar de que no lo entienda, tenemos que confiar en algo que está un poquito más por encima de nosotros, confiar en la vida, de que todo lo que va sucediendo en nuestra vida realmente trabaja por y para un propósito. Entonces, ¿por qué no encontramos nuestro propósito? O muchas personas no encuentran el propósito. En primer lugar, sí que es verdad que hay personas que nacen con el deseo ferviente de hacer una actividad o de ejercer una profesión. Solo hay que pensar en cualquier futbolista o jugador de baloncesto o de cualquier deporte que ya desde bien pequeñitos les encanta hacer eso y sienten pasión al hacerlo.
O yo qué sé, o el niño que dice, quiero ser bombero o médico, y lo tienen clarísimo de buenas a primeras, ¿vale? Lo que pasa es que eso no suele ser algo habitual, pero es lo que nos han vendido casi todo el mundo. Y que parece que tú lo tengas que tener claro y perseguir ese sueño. Lo normal y lo más habitual, y lo que es incluso natural que suele suceder, es que no es hasta cierta edad que tú llegas a descubrir cuál es ese propósito. Y previamente vas pasando por diferentes circunstancias o situaciones. Y vas como investigando y vas explorando. ¿Me explico? Es como que, bueno, empiezo por un trabajo, pruebo, no me gusta. Voy a por el otro, pruebo, tampoco me gusta, ¿no? O no termina de llenarme. Y vas haciendo hasta que vas descubriendo, poquito a poco, qué es ese propósito o qué es aquello que realmente quieres aportar. De hecho, el no saber que te gustan ciertas cosas ya te acerca a lo que sí te gusta. Pero tú no puedes saber lo que te gusta de entrada, o no es lo habitual, como decía, ¿no? Es como aquel que dice, conoce a un chico o una chica y dice, vale, es el amor de mi vida. Bueno, un momento, no te apures, que quizá lo que necesitas es experimentar un poquito qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, etcétera, etcétera, y tener un poquito más de experiencia en las relaciones interpersonales para luego ganar ese criterio. Pues con el propósito pasa igual, ¿sí? Y muchas veces no solamente tenemos un propósito, sino que de los 20 a los 30 tenemos un propósito, de los 30 a los 40 nos damos cuenta de que en realidad pues nos queremos enfocar en otra cosa y nuestro propósito cambia, ¿sí? Quizá de los 20 a los 30 pues soy psicólogo y me encanta aportar bienestar a la gente en mis sesiones y eso me llena, pero luego a partir de cierta edad pues eso me empieza a desmotivar y pues me enfoco en montar un restaurante y aportar bienestar pero en otro sentido, ¿me explico? Y enfocar Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque al final no buscamos solamente un propósito, encontraremos un propósito ahora. Pero quizá, más adelante, aquello que nos vibra o nos motiva puede ser otra cosa. Y tener esa flexibilidad en cuanto a los propósitos también es muy importante, porque si no nos pasamos la vida forzándonos a aquello que creemos que hemos encontrado, sí, que esto pasa muchas veces. Yo siento que tengo que ser psicólogo. Y terminas consiguiéndolo y llega un punto en que no te llena del todo, pero tú te has convencido de que tú tienes que ser eso. Y no te das la libertad de cambiar, de probar otras cosas. Hay un ejemplo muy bueno de esto, de encontrar el propósito, digamos, pues a los 30, a los 40 años, cuando toque, ¿no? Digamos, no de entrada, sino más adelante en nuestra vida. El otro día vi una charla de un hombre que se llama Usman Umar, que tiene una charla muy buena en BBVA, y tiene un proyecto que se llama Feeding Minds, ¿vale? Es un hombre, un chico de 32 años, que nació en Sudáfrica. Y como tantísimos otros, pues tuvo que emigrar por las condiciones de su país. Atravesó el Sáhara, atravesó ciudades siendo preso, atravesó el estrecho de Gibraltar, a pesar de que muchos de sus compañeros y amigos y familiares murieron, él lo consiguió y llegó a Barcelona, España, y tuvo la suerte de que una mujer lo acogió en casa cuando él estaba en condiciones de calle. Y claro, él después de pasar todo esto, se hacía la pregunta, ¿por qué he tenido que vivir tanto sufrimiento en mi vida? ¿Por qué todo este dolor? Y llegó a la conclusión de que la pregunta no era por qué, sino para qué. Es decir, ¿para qué había vivido toda esa experiencia? ¿Qué le aportaba? ¿Qué diferencia le generaba en él que otras personas no podían aportar al mundo? ¿Qué podía extraer de todo eso? Y se dio cuenta de que la solución no estaba en que la gente de su país emigrara, sino de aportar las condiciones necesarias a los países de origen para evitar todo ese sufrimiento. Y entonces creó el proyecto Feeding Minds, que básicamente es, no me des alimento, alimenta mi mente, alimenta mi cabeza y dame los recursos para yo poder estar mejor allá donde están y que la gente no tenga que transitar por ese infierno. No fue hasta entonces que se dio cuenta de cuál era su propósito. No fue después de transitar todas esas dificultades que se dio cuenta qué es lo que podía aportar al mundo. Y a partir de aquí encontró ese propósito trascendental. No lo hace para vanagloriarse, para estar al mejor, sino que lo hace por algo más que está por encima de él. Y este es el punto que considero que tenemos que llegar todos.
Eso es lo que realmente, cuando tú ves a una persona luchar por unos ideales y por unos valores que están más allá de sí mismo o de sí misma, es lo que realmente inspira y genera líderes naturales. Precisamente, como hay ese error de concepto de que el propósito es algo que tenemos que encontrar de buenas a primeras, este error de concepto nos lleva a un error de comportamiento que es, como yo no sé qué es lo que quiero hacer, pues no hago nada, ¿sí? O abandono cada cosa que empiezo, porque siento que no me motiva. Esto hay muchas personas que lo hacen. Y es lo que decía antes, uno sabe qué es lo que quiere hacer a medida que va experimentando qué es aquello que no quiere. Y en el ámbito del trabajo, uno puede pensar, vale, entonces, ¿en qué condiciones yo tengo que dejar un trabajo, por ejemplo, o irme de un trabajo determinado? ¿Hasta qué punto yo tengo que estar intentando, pues, descubrir qué es lo que me está transmitiendo esa experiencia, cuál es el aprendizaje que hay implícito, o hasta qué punto tengo que... Eso implica sostener una situación que no aguanto y tengo que cambiar. Y esto es una reflexión que todo el mundo se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia sobre todo está en cómo te vas de los sitios. No en el momento en el que te vas, sino cómo te vas. Porque tú te puedes ir frustrado por la experiencia, enfadado con los jefes o con los compañeros, te puedes ir resentido. Entonces, esos son indicios de que seguramente no has captado el aprendizaje, ¿sí? Y de que no te estás llevando nada de eso. Y de que muy probablemente vayas a repetir la experiencia en otro contexto, con otros compañeros, con otros jefes, en otra empresa, pero en el fondo el mismo guión y la misma experiencia. No es lo mismo irse agradecido por la experiencia, sabiendo que has incorporado ciertos aspectos, o incluso que ya no es dejarlo cuando sientes es dejarlo cuando sientes que ya no te llena, en lugar de cuando las cosas no están yendo bien o como a ti te gustarían que fueran. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, fijaros, también hay un error de enfoque en las personas que hace que no encuentren el propósito. Hoy en día estamos en una sociedad muy individualista, estamos en una sociedad muy hedonista que persigue el placer por placer, ¿sí? Ya sea llenarse de experiencias, viajar, tener relaciones, tener trabajos que me gustan. Es decir, vivimos en una sociedad que está muy enfocada al bienestar personal y al disfrute personal. Y esto, que en definitiva se podría resumir como perseguir la felicidad, ¿vale? Se ha demostrado que perseguir la felicidad precisamente genera una paradoja, que es que te sientes más infeliz. Hay experimentos que lo demuestran, de que las personas precisamente en esa búsqueda de la felicidad se dan cuenta de que no la tienen y por lo tanto sienten un vacío interno que les lleva a estar más estresados porque no tengo la felicidad, por eso la estoy buscando, ¿sí? Entran en esa bucle y en esa paradoja. Entonces, lo que los expertos han estudiado sobre el aspecto de la felicidad, que se puso muy de moda hace unos años con la psicología positiva, y que es un poco lo que abunda en los libros de autoayuda a día de hoy, de cómo buscar a tu felicidad, cómo ser feliz en esta vida, etcétera, etcétera. Lo que se ha investigado es que, ¿qué hacen las personas? Asocian la felicidad con la ausencia de problemas. Y debido a esto, muchos evitamos enfrentar esas situaciones que comentábamos anteriormente, que pueden generar conflictos, pero que en el fondo nos pueden aportar un aprendizaje y podemos crecer. Entonces, los expertos han vinculado que la búsqueda de la felicidad se asocia a una conducta egoísta, ¿vale? Y a una conducta de una persona que ejerce solamente de tomador, no como dador también. O sea, está más en el recibir que en el que dar. Y se enfoca más en un objetivo personal de yo estar bien, a cómo puedo hacer crecer a las personas que están a mi alrededor. Entonces, se hizo un estudio muy curioso que reunió a más de 400 estudiantes y les dio la tarea de, durante los siguientes 10 días, enfocarse en tareas para lograr la felicidad en sus vidas o enfocarse en tareas que les aportaran un sentido y un significado más profundo, ¿vale? Las personas que se enfocaron más en esta segunda tarea se centraban más pues, en cosas, por ejemplo, perdonar a un amigo, ayudar a un familiar, reflexionar sobre sus valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y las personas que se enfocaron en la felicidad, pues ir al cine, ir de compras, ¿no? Este tipo de cosas, ¿vale? El placer inmediato, ¿sí?
¿Qué se dieron cuenta al cabo de esos 10 días? Que las personas que habían perseguido la felicidad, efectivamente en las encuestas, tenían más bienestar y tenían, bueno, gozaban más de la vida y se sentían mejores, ¿vale? Y los que habían perseguido el significado habían tenido unos niveles de más estrés y no decían que habían estado más felices. Todo lo contrario, que habían pasado por situaciones un poquito complicadas y que quizá no era su mejor momento. Pero a los 3 meses de la investigación, los resultados se invertían. Y esa felicidad o ese bienestar de las personas que habían perseguido ese tipo de tareas había desaparecido absolutamente. Mientras que las personas que habían perseguido pues, el significado o algo más profundo, que también podríamos asociar con propósito, sí que se sentían no solamente con más bienestar, sino con un sentido de pertenencia con su entorno. Tenían entonces menos niveles de estrés y por lo tanto vemos que a medio o largo plazo era mucho más favorable.